quiero pasar a hablar contigo. Tú eres una jurista, abogada de Derecho Internacional. Te has dedicado justamente a promover el derecho internacional y has seguido las diferentes cumbres, ¿no? las COP. Y vivimos momentos muy flojos para el derecho internacional. No sé si nos puedes decir cómo situarías el derecho internacional en estos momentos como referente de ese cambio que todavía necesitamos. ¿Sigue siendo la gran estrategia y herramienta para movilizar el cambio o tenemos que pensar en otras vías? Muchas gracias, Irune. En primer lugar, quiero agradecer a la OEI por la invitación. Y, bueno, recuerdo que había una canción en mi época que me encantaba, que era Malos tiempos para la lírica, por cierto, de un grupo que se llamaba Golpes Bajos. Hoy vivimos en un momento de golpes bajos, ¿no? Y yo quiero recalcar el papel del derecho internacional porque, evidentemente, no es perfecto, es imperfecto, como hablamos de las democracias, pero es la única vía para hacer frente a los desafíos ambientales, a los desafíos de la comunidad internacional. Y en materia ambiental, en materia de lo que Naciones Unidas ha denominado la triple crisis planetaria, no solamente el cambio climático, sino también la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Si no hay cooperación internacional, no podemos hacer frente a estos desafíos globales, porque sin multilateralismo no se puede llegar a acuerdos que conduzcan a acciones concertadas de la comunidad internacional para hacer frente, o sea, mitigar, reducir las emisiones y también adaptarnos al cambio climático y hacer frente también a lo que se denomina pérdidas y daños. Y además también porque tenemos que tener en cuenta que el derecho internacional finalmente es aplicado por los Estados que son contratantes o partes de un convenio internacional, en este caso pues la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático o el Protocolo de Kioto y ahora vigente el Acuerdo de París, porque sin esos acuerdos no se habría logrado nada en los planos nacionales. Por ejemplo, estamos hablando de energías renovables, pero gracias a que se firmó la Convención en 1992, en 1997, el Protocolo de Kioto, que tenía ciertas medidas que han incentivado el desarrollo tecnológico para que hoy en día las renovables sean mucho más económicas que los combustibles fósiles. Además, también quiero recalcar que tras la Convención y el Protocolo de Kioto se firmó en el año 2015, hace ya 10 años, el Acuerdo de París, por el que las partes contratantes y por primera vez todos los países están obligados a tomar medidas de reducción de las emisiones de efecto invernadero, porque previamente solamente eran los denominados países en desarrollo. En el ámbito de las negociaciones de cambio climático se sigue utilizando la terminología países desarrollados y países en desarrollo, porque viene de los anexos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y el acuerdo era que todos los países deben de adoptar lo que se denominan las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs, y ahí los países tienen que establecer en el plano nacional, de ahí, por tanto, la gobernanza multinivel, medidas de reducción de emisiones en sectores como la energía, el transporte, la agricultura. Además, también los países tienen que adoptar medidas bajo no solamente el Acuerdo de París, y esto ya viene de la Convención, planes de adaptación al cambio climático, pero también las contribuciones nacionalmente determinadas tienen que tener medidas de adaptación y, finalmente, también medidas que tienen que ver con la financiación. Los países en desarrollo, evidentemente, necesitan recursos financieros para poder adoptar estas medidas y, de hecho, tienen objetivos de reducción generales y condicionados, pueden ser más ambiciosos si reciben financiación, ¿de acuerdo?, para aplicar estas medidas. Y, de hecho, por ejemplo, el año pasado en la COP de Bakú se acordó un nuevo objetivo colectivo global de financiación. Teníamos el que se acordó en la COP 15 en Copenhague, que los países desarrollados tenían que facilitar al menos 100.000 millones anuales a los
los países en desarrollo y ahora se ha logrado 300.000 millones para el año 2035. Pero además también en Bakú se acordó movilizar al menos, y esto es que ya para mí estas cifras me parecen astronómicas y no las sé decir bien a veces, 1,3 millones de billones para el año 2035 de movilización, no solamente de financiación pública, sino también de financiación privada. Y para eso se acordó adoptar la hoja de ruta Bakú-Belém. Y la semana pasada, ahora se está celebrando el Substat, o sea, las reuniones de organismos subsidiarios en Bonn de la Convención, y la semana pasada la presidencia de la COP30 presentó cuáles los puntos de esa hoja de ruta y precisamente uno de los puntos es reformar la arquitectura financiera internacional y que es, a su vez, uno de los temas que se va a tratar la semana que viene en Sevilla en la 4ª cumbre de financiación para el desarrollo. De hecho, el derecho internacional está íntimamente conectado. O sea, hablamos de cambio climático, pero está en todos los lugares. De hecho, incluso pues, cuando se reúne el G7, se ha adoptado recientemente, por ejemplo, por el G7, un plan de acción de minerales críticos, que eso es algo esencial también para hacer frente al cambio climático. Y, por supuesto, otros ámbitos como, por ejemplo, el marco del Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono. Hace unos pocos años se adoptó una enmienda para tratar los hidrofluorocarbonos, que es otro gas de efecto invernadero muy importante. Entonces, para terminar, yo doy también clases de Derecho Internacional en el IE y mis alumnos siempre me preguntan, pero es que no sirve para nada el Derecho Internacional, pero no hay mecanismos coercitivos. Y yo siempre les explico, gracias a lo que se acuerda en los planos internacionales, se toman medidas nacionales y cuando no se adoptan o no se aplican, para eso en las democracias y en los sistemas donde hay un Estado de Derecho y unas instituciones robustas, se puede acudir a la judicatura para poder ejecutar y hacer que esos acuerdos internacionales se cumplan. Y por eso tenemos tantos casos climáticos en muchos lugares del mundo, pero también hoy en día estamos hablando de la transición justa, se introdujo en el Acuerdo de París, en el preámbulo, o hablamos también del papel de los gobiernos subnacionales, porque también las entidades subnacionales, en el caso de España, las comunidades autónomas, en Argentina, las provincias, en Brasil, los estados también tienen competencias muy importantes para poder aplicar esos acuerdos que se alcanzan en las negociaciones internacionales. Por tanto, yo soy una gran convencida del papel del derecho internacional a pesar de los golpes bajos que estamos viviendo en la... ¿Qué estás haciendo tú ahora mismo con los minerales críticos? Me parece que es un área que es muy actual y eres toda una experta en eso en este momento y de hecho se está incrementando la demanda, ¿no?, de estos minerales y parece que América Latina es una región que tiene algunos de estos minerales. ¿Estamos en un momento en el que esto se puede aprovechar como una oportunidad? ¿Y cómo ves tú a la región? ¿Se está aprovechando? ¿Está la infraestructura preparada para ese aprovechamiento óptimo? Sí, gracias. Sí. Bueno, no me consideraría todavía una experta en minerales críticos, pero bueno, estoy aprendiendo mucho con este proyecto. Bueno, América Latina es muy rico en recursos naturales, incluidos en recursos mineros. De hecho, pues, los minerales críticos, además de las tierras raras, hay otros muchos. Ya nos ha comentado Ana en su intervención del triángulo del litio en Chile, Bolivia, Argentina, con todos los problemas socioambientales que esto ha generado. Pero esto es algo en lo que se lleva trabajando hace tiempo en esa zona, porque creo que fue en 2008 que Evo Morales nacionalizó el litio y es algo que lo gestiona todo
el Estado, ¿no? El problema que hay, por ejemplo, en el caso del litio es pues, las formas de intervención y además también pues, que afecta, es que esto lo ha dicho ya Ana, en el uso de los recursos hídricos, en la participación de las comunidades indígenas, en la toma de decisiones. Entonces, esto es uno de los retos. Pero, desde luego, para responder a tu pregunta, América Latina es una zona rica en minerales. Se está descubriendo, por ejemplo, en el año 2023 también México nacionalizó el litio. Hay una estrategia nacional del litio en Chile, pero también es muy rica en otros minerales críticos como puede ser el cobre. El cobre es fundamental para la distribución de la energía, ¿no? Y para esto, por ejemplo, está también Perú, que es un país eminentemente minero. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades y los retos? Las oportunidades es que están ahí los recursos. Lo que pasa es que América Latina no se puede quedar solamente en la parte extractiva, pero al mismo tiempo a América le va a pasar lo mismo que le pasa a la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos una ley sobre, se llama Critical Raw Materials Act, o sea, de materiales críticos. La Unión Europea quiere ser empezar con la autosuficiencia, al menos el 10% del consumo en Europa que se ha producido en la Unión Europea en el año 2030, pero ¿qué pasa? Que otro de los problemas es la transformación. Y la transformación, el procesado de los minerales críticos es algo en lo que China es líder mundial. Y es que este puesto ya es muy difícil de desbancar a China, entonces habrá que hacer alianzas. Y América Latina tiene que aprovechar esta situación, es una oportunidad, pero hay muchos riesgos también para que no se vean afectadas las comunidades, o sea, los aspectos sociales son esenciales, hay muchos abusos desde el tema laboral, desde el tema ambiental, porque estos recursos están en zonas muchas veces donde hay bosques, no se puede deforestar para extraer estos minerales, y también se requieren instituciones robustas, porque hay muchísimas leyes de minería en Perú, en Bolivia, en México, pero se tienen que transformar para esta revolución y sobre todo porque ha aumentado la demanda de forma drástica. Todos los años la Agencia Internacional de la Energía publica un outlook de los minerales críticos y cada año el aumento de la demanda es increíble y por eso tampoco se puede hacer de forma rápida. Muchos de los mecanismos que se están empezando a introducir en las legislaciones es que la concesión de los permisos sea más rápida. Por ejemplo, en la Unión Europea se hace a través de los denominados proyectos estratégicos, que a lo mejor ya no hay que someter a evaluación de impacto ambiental y, claro, esto tiene un riesgo. Por ejemplo, ahora Brasil ha introducido unas medidas también y Chile también las va a introducir para que los permisos se concedan de forma más rápida, pero, claro, si hay esta aceleración, esto puede ser en detrimento de la biodiversidad y la biodiversidad también desempeña un papel esencial en la lucha contra el cambio climático. Si deforestamos, pues va a haber se va a volver a desprender el CO2 que ha sido captado por los bosques durante décadas o siglos. Entonces, estamos en un riesgo y deberíamos de hacer las cosas mejor planificadas. Y bueno, es todo un reto. Los retos también conllevan oportunidades, es como el yin y el yang. Sí. Bueno, como estamos aquí en la sede de la Comisión Europea, y un poco en línea con lo que decía Cristina, quiero recalcar que la Unión Europea siempre ha sido líder en la lucha contra el cambio climático desde las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Hemos hecho mucho en la Unión Europea que ha servido de ejemplo para otras regiones y que, dado la situación actual en la que vivimos, pues no nos debemos dejar abatir, porque ya hemos construido muchas bases. Evidentemente, ahora en la Unión Europea hay unas negociaciones, ya nos lo han anunciado antes, como parte de esa brújula de la competitividad para simplificar y racionalizar el sistema normativo. Pero aunque se hagan estas reformas, tenemos un marco jurídico fuerte y tenemos que seguir adelante. Estamos viviendo estos momentos difíciles, ya vivimos otros momentos difíciles hace más de 15 años y tenemos que trabajar en el día a día, porque tenemos
reitero, una base fuerte, y lo que cada uno podemos hacer en nuestro día a día, y siendo que aquí somos mujeres expertas en esta materia, pues todos los días tenemos que trabajar para avanzar en lo que hemos construido hasta ahora. Y por eso es muy importante que no nos dejamos abatir por el pesimismo. Gracias.